Hola, hermana Vivian. Sí, apenas estuve mirando el video y ya veo a dónde conduce. Y déjeme hacerle una pequeña historia de este tema. Sabe que estamos teniendo un gran conflicto. Absolutamente, lógicamente rechazo el contenido de ese video, ¿no? Al afirmar que Elena White enseña una doctrina que no se fundamenta en la Biblia. Y es exactamente al revés. La absoluta ignorancia evangélica en este caso sobre el tema de la expiación, si le pudiéramos llamar la aplicación o la segunda fase de la expiación. Déjeme que le cuente, ¿no? Sabe que actualmente entre los adventistas estamos divididos entre aquellos adventistas que han recibido la influencia evangélica, especialmente desde la publicación del libro Questions on Doctrine, que se publicó en 1957 a raíz de la visita evangélica a nuestras oficinas de la Asociación General para verificar bien en qué creen los adventistas. Y luego de las conversaciones que esta gente tuvo para ese tiempo, se publica ese libro. Y hermanos adventistas que se llaman históricos, que siguen más la línea de los pioneros, se ofenden contra ese libro, ¿no? Básicamente contra dos doctrinas que aparecen en el libro y que reaparecen actualmente como crítica, ¿no? Y es el concepto de la expiación y el otro sobre la naturaleza humana de Cristo. En cuanto a la expiación, nosotros enseñamos, tal como la crítica de ese video dice, la doble fase de la expiación. Y dicen con ello que Elena White no tiene sustento, no aparece en la Biblia semejante idea de que la expiación haya sido incompleta en la cruz y que se requiere una segunda parte o segunda fase, en fin, como la queramos llamar, con el juicio investigador desde 1844. Esa doctrina está ausente supuestamente en la Biblia. Lo que sí está claro es que la expiación se completó en la cruz. Esa idea es evangélica y nosotros tenemos que tener cuidado contra ese concepto porque esa idea fue la que se trajo a las oficinas de la Asociación General y en la discusión que hubo con los eruditos nuestros suelen decirse con el apodo de Freda. Son los tres pastores que recibieron a estos otros dos pastores visitantes muy expertos. Los cinco eran muy expertos y luego de ellos se publica el libro después de consultas y demás, Questions on Doctrine, famoso libro que supuestamente, o se dice que dividió la iglesia adventista. Pero hay que leer mejor ese libro para entender bien por dónde viene la división. Entonces, vuelvo otra vez al tema. Y es que los evangélicos venían trayendo lo que el video, el que usted me acaba de mandar, enseña, que la expiación de Cristo solamente se consumó en la cruz, punto. Y los adventistas enseñamos que es cierto que la expiación es completa en la cruz. La hermana White dice que ni una hebra de hechura humana hay en el plan de salvación. Jesús lo hizo todo en la cruz. Pero ocurre que la salvación que Jesús dio en la cruz es para toda la humanidad y sin embargo para ninguno. ¿Cómo es eso? La aplicación de esa salvación solamente se hace a través del santuario, no en la mera cruz. Y ese concepto los evangélicos no lo manejan porque no entienden ni aceptan la doctrina del santuario. A ver, lo digo de otra manera. Jesús murió en la cruz en el año 31 de la era cristiana. La pregunta que hago es, ¿esa muerte que Jesús tuvo luego del Getsemaní y que va a morir juzgado por Anás, Caifás, sentenciado por Pilatos, muerto en un madero por soldados romanos? Pregunto, ¿ese hecho salva a alguien? Solamente salva a través del santuario, de la expiación. Y ahí viene esa frase que al evangélico le molesta, porque dice, no, la expiación fue ella solamente en la cruz, no hablemos de otra expiación. Entonces, yo digo, solamente salva cuando
se aplican los beneficios de la cruz a través del santuario al creyente que se confiesa pecador, pero no al Cristo que ya ha muerto en la cruz, porque él ya no está, él ya resucitó, no está más en la cruz, está en el santuario. Cuando uno le ora al Señor que está en el cielo y le pide que el beneficio, o sea, la obra hecha en la cruz, sea atribuida a uno, solamente se hace ese servicio a través de la expiación en el santuario. Por lo tanto, lo que decimos nosotros es que una fase de la expiación es la obra hecha en la cruz. La siguiente fase es la aplicación de esa salvación a través del santuario que se nos aplica a nosotros, hombres modernos, cuando oramos al Cristo en el lugar santísimo. Y ahí viene otro problema. Cuando el evangélico no cree en el santuario, no cree en las dos divisiones del santuario, y mucho menos que haya un lugar santísimo con la ley original de los 10 mandamientos en él, y que Cristo esté intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, para que se cumpla aquella visión que Elena White tiene para entender mejor el tema, que aparece en la página 54 de Primeros Escritos, cuando se nos cuenta que eh, el Padre se levanta del trono y sale afuera. Ahí me acuerdo cuando, usted se acuerda también de esa visión, su esposo Carlos me hizo la pregunta y yo respondí erróneamente que eran dos tronos. No, leyendo mejor Primeros Escritos es un solo trono. Entonces el Padre se levanta del trono y luego Jesús se levanta de ese mismo trono y va en pos del Padre y va del lugar santo al santísimo. En la tierra hay dos grupos de personas, uno displicente que no presta atención y el otro muy atento a los movimientos de Jesús particularmente, que va del lugar santo al santísimo. Y luego el otro grupo, el displicente, el flojo, levanta los ojos y oran a Jesús: Padre, danos de tu espíritu. Y la hermana White dice: y me pareció ver a Satanás detrás del trono. ¿Usted se acuerda de esa expresión? Famosa, por cierto, porque el trono estaba vacío. Y allí apareció poder, luz, pero nada del dulce amor, dice la hermana White, este, eh, enviado por Satanás. Bien, ese es el caso de los evangélicos que le están orando al cielo, a un lugar disperso. Ellos no saben a qué parte. Si uno pregunta, tienes que orarle a Jesús, lo estoy haciendo. A ver, ¿dónde está Jesús? Está en el cielo. ¿En qué parte? En el cielo. Ok, pero ¿en qué lugar? No sé. Ok, en el templo. ¿Y en qué parte del templo? ¿Qué sé yo? Usted se imagina la respuesta que un evangélico puede dar, porque no tiene ni idea de lo que es el santuario, las dos fases, en la segunda fase del lugar santísimo, desde 1844, para aplicar los beneficios ganados en la cruz, aplicarlos a través del santuario. Déjeme que lo ilustre con el remedio de la penicilina. La penicilina es un gran invento que ha traído beneficio a la humanidad. Y podemos decir, es un gran remedio que cura a la persona que está enferma. O digamos del tétano, que es más conocido, ¿no? La gran vacuna del tétanos, o cualquier otra vacuna, excepto la del COVID, por supuesto, ¿no? Este, pero ¿de qué sirve hablar de la gran vacuna si yo no me la aplico? Para aplicarme tengo que ir al hospital o tengo que buscar a un enfermero. Porque por más que la vacuna esté allí descrita en el Wikipedia y que las bondades y la historia y cómo se consiguió, penicilina, tétanos, difteria o cualquier otra vacuna de las grandes descubrimientos e inventos que haya hecho el ser humano, los científicos, ¿no? No me sirve de nada si yo no me la hago aplicar por medio del enfermero o en un hospital. Bueno, así pasa con la expiación la cruz del Calvario. Entonces, esta gente del video, ellos ponderan la vacuna, pero ignoran que solamente se obtiene la salvación de Cristo obtenida en la cruz a través del santuario. Y el evangélico pregunta: ¿pero dónde aparece la doctrina del santuario? Justamente esa es la gran ignorancia de ellos. Es lo que nosotros llamamos tipología, lo que aparece en Hechos capítulo 8, los primeros versículos,
cuando se nos habla de que Jesús está ministrando en el santuario no hecho por manos, sino en el cielo mismo, conforme al modelo que Moisés vio en el monte. ¿Sí? Y basado en la doctrina de Daniel 8:14, cuando se habla de la purificación del santuario, purificación inspirada en Levítico 16, el día del juicio investigador, el Yom Kippur. O sea, toda la doctrina basada en la Biblia y no en lo que Elena White haya dicho. Entonces, aprecio mucho que usted me envíe esto, Vivian. Esto es para discutirlo entre los hermanos. Como usted dice, se está moviendo por internet, el video puede confundir a nuestros queridos hermanos adventistas, pero si son ignorantes, creyendo uno erróneamente que esto se basa en lo que Elena White dijo. No, esto se basa en el estudio que Hiram Edson y Owen Crozier hicieron del chasco revelado bíblicamente en Apocalipsis 10 cuando allí se nos cuenta en el texto, pero especialmente en la última parte, que después del llanto del librito dulce en la boca, amargo en el vientre, que esto representa el chasco de 1844, a continuación, en el siguiente último versículo del capítulo 10, se dice, y ahora es necesario que profetices otra vez, sobre todo pueblo, muchedumbre, lengua ¿Y qué es lo que tengo que profetizar? Siguiente versículo, 11:1 de Apocalipsis, la bendición del santuario. Y a todos los que adoran en él. Y a los otros, déjalos aparte, porque eso ha sido entregado para que sea pisoteado. Entonces, ahí está la doctrina bíblica que Edson y Crosser estudiaron, y Elena White todavía ni entendía esas cosas. Y luego Dios le fue revelando, confirmando lo que estos estudiosos trajeron como doctrina bíblica, basada en el estudio bíblico. Sabe que la función del espíritu de profecía es confirmar lo que el texto bíblico ya decía. A eso se refiere esta manifestación poderosa del don de profecía en tiempo de Josafat, según el libro de Segundo de Crónica, capítulo 20, cuando el hombre estaba asustado, el rey Josafat, por la guerra que se le venía encima. Y en el versículo 14 se nos cuenta de Jaasiel, que aparece inesperadamente en medio del gentío que se había reunido para apoyar al rey Josafat en la oración a Dios pidiendo protección. Y este Jaasiel, inspirado por el Espíritu Santo, él manifiesta el don de profecía. Dios hace aparecer a través de sus labios, de su corazón. Y le cita Deuteronomio 20, para que tenga confianza. Y las palabras que él dice son exactamente las mismas de Deuteronomio 20. Es muy bonito. Y así Josafat confió en las palabras, vio que la guerra no era de él, sino de Dios, y así los enemigos fueron destruidos. Con Elena White lo mismo. No es que esta doctrina viene de Elena White. Elena White confirmó el estudio bíblico que hicieron quienes le precedieron, especialmente esta gente que salieron del chasco de 1844. Ella en visión luego dijo, esto es así, así, y lo fue perfeccionando hasta que luego con el tiempo publicó El conflicto de los siglos y libros previos, entre ellos primeros escritos, que iban hablando de esta historia. Por eso es tan importante estar bien documentado, bien formado, como yo sé que usted lo está, Vivian, pero estoy hablando de hermanos. Como usted dice, corre por internet, fomenta, se esparce la ignorancia de estos temas en los medios evangélicos. Por eso se publicó el libro Questions on Doctrine, y lamentablemente hermanos adventistas critican el libro porque el libro pone énfasis en la expiación de Cristo en la cruz, y está correcto, pero luego habla de los beneficios de esa expiación a través del santuario, y eso no les gusta a los adventistas históricos, porque ellos quieren que diga la expiación se hace en el santuario, así, tal y cual, aunque merezca la reprobación de la gente del video, que dicen esa doctrina es inventada por los Elena White 1800 años más tarde, no está en la Biblia. Y los adventistas históricos están orgullosos de que se los critique como tales. No, hay que buscar un balance, una armonía para que digamos las cosas y el Questions Doctrine lo dijo, lo más sabio que pudo decirlo. Y si hay que perfeccionarlo, lo tenemos que perfeccionar. Por el 2003, George Knight publicó una revisión del libro con notas agregadas y el hombre se puso más evangélico todavía. O sea, se le llama esto un evangelicalismo. O sea, el adventismo evangelicado. O sea, presenta la doctrina pero desde el ángulo evangélico. Ese es el nombre que se está usando ahora.
No hace falta. Es el adventismo, pero Western Doctrine ayudó a entender. Por eso uso yo el ejemplo de la vacuna. Se inventó la gran vacuna, se hizo la gran vacuna en la expiación en la cruz, pero la aplicación se hace desde el santuario. Y si no vemos la doctrina del santuario 1800 años más tarde con el juicio investigador, que esta gente del video supone que es un invento, cuando esa doctrina está bien documentada en la Biblia, que Dios antes de efectuar una sentencia investiga. Es el caso de Adán, el caso de Caín, el caso de, de Sodoma y Gomorra, el caso de Ananías y Zafira, etcétera, un sinnúmero de ejemplos. Que cada vez que Dios va a dar una sentencia, hace un juicio investigador. Y eso se observa en el Yom Kippur de Levítico 16, donde Dios saca el pecado acumulado de todo el año y lo deposita en el chivo y lo manda a perder. Así también el juicio investigador se quitan todos los pecados y se los pondrá sobre el chivo malo Satanás para que él cargue con todos los pecados del pueblo de Dios. En fin, hay mucho hermoso para conversar de nuestras doctrinas adventistas, pero lamentablemente el video, lógico, lo producirán gente evangélica criticándonos, pero más me interesa y preocupa mis hermanos adventistas, que ellos estén mejor documentados, y en el caso de los adventistas históricos, son muy buenos hermanos, pero ellos critican sobremanera el libro, Questions on Doctrine, y exaltando sobremanera la expiación del santuario, creando más, más rechazo, más distancia de estos evangélicos que hacen el video, en lugar de mantener un balance, como lo hace el libro, y creo que con nuestra predicación, con el ejemplo de la vacuna, nos ayuda a entender mejor cómo podemos presentar esta doctrina de la expiación en la cruz y presentada desde el santuario para salvación de los hombres creyentes. Gracias, Vivian, y que Dios la bendiga. Y lamento un poco que si mi audio es un poco largo, pero luego con gusto para clarificar mejor estos temas. Que Dios la bendiga.